Buenos días a todos. Vamos a continuar con las predicaciones sistemáticas del libro de Génesis. Y para quienes están siguiendo esta serie de predicaciones, recordarán que la semana pasada estuvimos viendo cómo José interpretó los dos sueños de Faraón. Ninguno de los magos de Egipto pudo interpretar estos sueños que tanto inquietaban a Faraón. Sin embargo, el copero de Faraón se acordó de cuando tiempo atrás había estado con José en la cárcel. Se lo comunicó a Faraón y ambos lo hicieron llamar. José, siendo capacitado por Dios, dio una interpretación exacta, precisa de estos sueños de Faraón. Estos sueños profetizaban, por un lado, 7 años de gran abundancia, pero por otro, 7 años de gran hambruna y escasez que harían olvidar aquellos 7 años de abundancia. Faraón, fascinado por esta interpretación de José, puso a José como jefe y gobernador de todo Egipto. De hecho, cuenta la historia que él se quitó el anillo y se lo puso a José. José, durante 7 años de abundancia, se encargó de guardar todo el alimento para cuando llegaran los 7 años de necesidad. De modo que mientras en el mundo conocido había una terrible hambruna, en Egipto no faltaba el alimento. Eso fue lo que estuvimos viendo la semana pasada desde un punto de vista histórico. Y hoy toca el capítulo 42. Voy a pedir que me acompañéis desde vuestros hogares o donde estéis viendo esta predicación, que podáis abrir vuestras Biblias por Génesis capítulo 42. En este capítulo, que es en el que nos vamos a centrar hoy, los hermanos de José son enviados por su padre Jacob a Egipto para buscar alimento. Es lo que muchas Biblias titulan el primer viaje de los hermanos de José a Egipto. No obstante, yo he querido darle a esta predicación otro título. El título es La fidelidad de Dios aún en medio de las circunstancias difíciles. Lo repito, la fidelidad de Dios aún en medio de las circunstancias difíciles. Mirad, de manera resumida, para no tener que leer todo este capítulo, que es bastante largo, yo voy a tratar de resumir lo que este pasaje, este capítulo nos narra. Este pasaje nos cuenta cómo sucedió el encuentro de José con sus 10 hermanos. Aquellos hermanos que tiempo atrás le habían tirado a una cisterna, aquellos hermanos que le tenían envidia, aquellos hermanos que lo vendieron como esclavo, ahora, en este capítulo, están suplicando a José que les dé algo de alimento. La historia nos cuenta que José, cuando los vio, los reconoció de inmediato, pero que ellos no le reconocieron a él. José les acusa de ser espías y ellos contestaron asustados: no, nosotros no somos espías. Nosotros somos hijos de un varón llamado Jacob que habita en la tierra de Canaán y somos 12 hermanos. El menor de todos, Benjamín, se ha quedado con nuestro padre y tenemos otro hermano que no aparece, no sabemos dónde está. José entonces decidió meterlos a todos durante 3 días en la cárcel. Pero después de esos 3 días, donde José tuvo tiempo para reflexionar, José vuelve a sus hermanos y les dice: mirad, voy a probar que vuestras palabras son ciertas. Y voy a averiguar que realmente no sois espías. Os voy a hacer un trato. Voy a dejar que todos vosotros regreséis a casa y que regreséis con alimento. Todos, excepto uno de vosotros. Y si vosotros queréis recuperar a ese hermano que quede preso aquí en Egipto, tendréis que traerme a aquel hermano del que me habéis hablado, aquel hermano menor llamado Benjamín. Entonces yo confirmaré que vuestra historia es cierta y que verdaderamente no sois espías. El texto bíblico nos cuenta que ellos aceptaron el trato e inmediatamente comenzaron a meditar y a decirse unos a otros: todo esto que nos está pasando es por lo que le hicimos a nuestro hermano José. Escuchamos su angustia, sus gritos, cómo clamaba a nosotros y nosotros no hicimos nada. Y José, que dice la historia que escuchaba estas palabras y esta conversación, tuvo que apartarse a otra habitación para estar a solas y llorar. Después de un tiempo regresó, tomó de entre sus 10 hermanos a Simeón, lo metió en la cárcel y dejó marchar al resto con sacos llenos de alimento. Y dentro de esos sacos también metió el dinero con el que ellos iban a pagar ese alimento.
Ellos llegaron a casa, contaron todo lo que había acontecido a su padre y también le contaron por qué Simeón había quedado preso allí en la cárcel. Entonces Jacob, el padre, se lamentó profundamente porque ya había perdido tiempo atrás a su hijo José. Ahora Simeón también estaba preso en Egipto y por si fuera poco, temía poder perder también a su hijo menor, Benjamín. Esta es toda la historia del capítulo 42. Y cuando uno tiene que predicar de un texto como este, pues es inevitable que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos aquí? ¿Por qué el Espíritu Santo inspiró al autor para dejar por escrito un capítulo como este? ¿Qué importancia tienen todos estos detalles para nosotros? Sí, es verdad. José se encontró con sus hermanos y lloró porque fue un encuentro muy duro y les dio un poco de su merecido porque los metió en la cárcel durante 3 días y también tuvo misericordia porque les dio el alimento y además se lo dio gratuitamente. Hay muchos detalles aquí, eso es verdad. Pero, ¿realmente se trata de eso? Estoy seguro que podríamos centrarnos en estos aspectos secundarios y sacar ciertas conclusiones. Podríamos criticar que José tratara a sus hermanos de manera áspera y que los metiera en la cárcel, lo que aparentemente es un poco de venganza por lo que él había sufrido tiempo atrás. Y podemos concluir que nosotros no debemos de actuar de esa manera. Por otro lado, podríamos justificar la acción de José y argumentar que es una reacción lógica después de todo lo que ha sufrido. Y de esta manera podríamos ir sacando unas conclusiones y otras conclusiones o aplicaciones moralistas. Pero sinceramente, no creo que el Espíritu Santo haya inspirado un capítulo como este para que nosotros nos centremos en estas cosas. La pregunta que todos debemos hacernos es: ¿qué es lo que Dios está haciendo aquí? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros a través de este capítulo? Y alguno puede pensar que eso es muy difícil en un capítulo como este, porque a Dios no se le menciona apenas. Creo que en todo el capítulo se le menciona solo en 2 ocasiones. Sin embargo, hoy vamos a aprender a ver este capítulo dentro del propósito general de Dios. No sé si recordaréis que algunas semanas atrás estudiamos Génesis capítulo 15. Y en Génesis capítulo 15, Dios hace un pacto con Abraham y le dijo lo siguiente. Vamos a buscar en Génesis capítulo 15, versículo 12 en adelante. Dice así: Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces el Señor dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará ¿dónde? En tierra ajena. Paremos aquí un momento. Dice que la descendencia de Abraham moraría en tierra ajena. ¿A qué tierra se refiere? A Egipto. ¿Y dónde está el contexto del capítulo 42 de Génesis, que es el que hoy estamos estudiando? ¿Hacia dónde están yendo los hermanos de José para buscar alimento? Hacia Egipto. Y continúa Génesis 15:12. Dice: morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Mirad, Génesis 42 está aquí para demostrarnos que a través de esta gran hambruna Dios estaba llevando a cabo y cumpliendo su promesa. Una promesa que le hizo mucho tiempo atrás a Abraham. Así que este capítulo está aquí para testimonio de que Dios conoce y dirige la historia y que incluso fenómenos de la naturaleza como esta tremenda hambruna desatada en el mundo estaban dentro de la providencia de Dios. A través de estos acontecimientos, a través de la hambruna, a través del viaje de los hermanos de José a Egipto, a través del encuentro de José con ellos y de la posterior reconciliación, Dios estaba llevando a cabo su propósito. Y la pregunta ahora es, bueno, ¿cuál era su propósito? ¿Cuál era el propósito de Dios con todo esto?
Su propósito era formar un pueblo, hacer una nación para sí mismo. En Levítico 26:12, Dios le dijo: «Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo». Y eso es justamente lo que Dios está haciendo aquí. Él está orquestando todas las circunstancias para que su promesa de formar un pueblo para sí se hiciera realidad. Mirad, es muy interesante. No sé si recordaréis en Hechos capítulo 7 las palabras de Esteban momentos antes de morir mártir. En Hechos capítulo 7, del versículo 2 en adelante, dice lo siguiente, lo voy a leer. Esteban dijo: «Varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria que apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, atención a lo que dice ahora, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena». ¿Os suena esto algo? Esteban está citando el pasaje que nosotros acabamos de leer hace unos momentos atrás, Génesis 15. Y continúa diciendo que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Está hablando de la esclavitud en Egipto que sufriría este pueblo. «Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar». Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día. E Isaac a Jacob, por cierto, Jacob es el padre de José, dice, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Continúa diciendo en el versículo 9 de Hechos 7. Los patriarcas, movidos a envidia, vendieron a José para Egipto. Fijaos cómo Esteban ahora está llamando a los hermanos de José los patriarcas. No se les llama así en el libro de Génesis. En el libro de Génesis los hermanos de José son los terribles hermanos de José, vengativos, celosos. Pero Esteban reconoce que el plan de Dios se estaba llevando a cabo, aún a pesar de la maldad de ellos. Y que un día esos hermanos crueles de José llegarían a convertirse en los patriarcas de la nación de Israel, el pueblo escogido. Por eso, fijaos lo que dice Esteban en el versículo 9, dice, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Pero, aquí hay un pero Dios estaba con él. Pero Dios estaba con él. Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto. Y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto. ¿Quién le dio gracia y sabiduría? Dios, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Fijaos que el texto no dice que José consiguió ser gobernador de Egipto por sus propios méritos, por sus propias capacidades o por su cara bonita. José consiguió todo esto porque, como dice el versículo 9 al final, Dios estaba con él. Versículo 11. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos, dice Esteban. Y esto nos ubica en el contexto del capítulo 42 de Génesis que hoy vamos a estudiar. Dice, cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas.
Esteban dice que 75 personas de la parentela de Jacob llegaron a Egipto como el inicio del cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho tiempo atrás a Abraham. La promesa comenzó con 75 personas llegando a Egipto. ¿Sabéis cuántas personas salieron 400 años después de la esclavitud de Egipto? Más de 2 millones de personas, contando a hombres, a niños, a mujeres. Dios había formado un pueblo para sí, tal y como había prometido. Por eso Esteban dice en Hechos 7:17, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Dios estaba cumpliendo su propósito, Dios estaba cumpliendo su promesa. Esta historia no se trata principalmente de José, se trata de cómo Dios está haciendo cumplir sus promesas. Las circunstancias parecían caóticas, pero estas circunstancias estaban en las manos de un Dios soberano que se estaba valiendo de ellas para llevar a cabo su plan. Ese es el punto clave de este capítulo. Este capítulo no trata principalmente de lo bueno o de lo malo que era José o sus hermanos. Se trata de cómo Dios es fiel y es capaz de llevar a cabo su propósito, su plan, a pesar de las circunstancias. Y ese va a ser el énfasis de esta predicación, aunque por supuesto vamos a sacar también algunas aplicaciones secundarias de esta historia. Vamos ahora al texto de Génesis 42 y vamos a ir poco a poco explicándolo. Génesis capítulo 42, versículo 1. Dice así: viendo Jacob que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? La terrible hambruna que estaban sufriendo contrasta con la parsimonia de estos hijos de Jacob. Hasta el punto que su padre, indignado, se tiene que acercar a ellos y decirle: oye, ¿por qué os estáis mirando? ¿Por qué estáis con los brazos cruzados? Si sois hombres adultos y sabéis que estamos pasando hambre, ¿cómo es que no hacéis nada? ¿Qué estáis esperando? ¿Que el alimento caiga del cielo? Y ciertamente Dios puede hacerlo, Dios puede hacer que el alimento caiga del cielo, como hizo con el maná en el Éxodo. Pero ni esa es la forma típica de actuar de Dios, ni Dios va a bendecir al perezoso. Y dice el versículo 3, y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Ahora os pregunto, ¿cuántos hermanos tenía José? Eran 11, y con él 12. Hay uno de ellos, el menor, Benjamín, que no viaja a Egipto. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta la encontramos en el versículo 4 de este capítulo. Dice así: mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Mirad, este versículo está aquí para mostrarnos cómo esta familia estaba fracturada. Parece que en la familia hay dos categorías de hijos. Por un lado están aquellos a los que Jacob trata de una manera áspera. ¿Por qué os estáis mirando? ¿Por qué estáis con los brazos cruzados? ¿Cómo es que no hacéis nada? Pero por otro lado están aquellos que, como José o como Benjamín, tienen un trato predilecto por parte de Jacob. Y en el versículo 4, Jacob viene a decirle a su hijo Benjamín: mira, Benjamín, cariño, tú no vayas a ir a Egipto, no vaya a ser que te ocurra algún desastre. ¿Qué pasa? ¿Que los otros 10 hermanos no eran hijos de Jacob? ¿Que si a ellos se le ocurría algún desastre no pasaba nada? Podemos ver también de una manera más clara esta predilección de Jacob por José y Benjamín en el versículo 38 de este capítulo. Allí, fijaos en las palabras de Jacob, dice así: y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Mirad, estas palabras de este versículo son muy significativas. Lo primero que dice es: no descenderá mi hijo. ¿Qué pasa? ¿Acaso los otros 10 no eran sus hijos? Y lo segundo que dice es: pues su hermano ha muerto y solo él ha quedado.
Entonces los otros 10 hermanos no son sus hermanos, no han quedado. Fijaos que está tratando a sus otros 10 hijos como si de extraños se tratara. Y esta forma de expresarse de Jacob debía resultar insultante para sus hijos. Por supuesto, yo sé que José y Benjamín eran los hijos de su amada esposa Raquel, mientras que el resto eran hijos de la esclava Lea. Pero esto no es ninguna justificación para tratarlo de esta forma. Por grandes que hubieran sido los errores de estos hijos, siguen siendo sus hijos y como tales siempre serán merecedores del amor de los padres. Y continúa el versículo 5. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Así fue como Dios llevó a través de las circunstancias a la simiente de Abraham, a la descendencia de Abraham, hacia Egipto. Esta historia no se trata de Jacob. Esta historia no se trata de Benjamín, tampoco se trata de los otros 10 hermanos, y no se trata ni siquiera de José. Esta historia se trata de Dios, de cómo Dios usó unas circunstancias mundiales de una terrible hambruna, de cómo Dios usó a un faraón que no conocía al Señor y de cómo Dios usó a un joven adolescente de apenas 20 años para ser gobernador de un grandísimo imperio como Egipto, para formar un pueblo para sí mismo, para su gloria. Versículo 6. Y José era el Señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Mirad, cuando uno lee este versículo de nuevo, es tentado a poner sus ojos en José. Dice que él era el Señor o el jefe de la tierra. ¡Wow! ¡Qué sabiduría tenía que tener José! ¡Qué temple! ¡Qué fortaleza de carácter para llegar a donde él estaba, a esa posición! Y entonces comenzamos a poner nuestros ojos en José, en su sabiduría, en su posición, en lo que él ha conseguido, en lo que él ha conquistado. Pero el mismo José, en el capítulo 45, solo 3 capítulos después, les va a decir a sus hermanos: Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran tribulación. Dios me envió delante de vosotros. José reconoce que el protagonista principal de esta historia no es el mismo. Es Dios. Dios es el que me envió. Y esto nos pone en perspectiva a ti y a mí. Porque es un recordatorio de que esta vida que nosotros estamos viviendo no se trata de ti ni se trata de mí. Se trata de Él. Son sus planes, no mis planes. Son sus sueños, no mis sueños. Son sus metas, no mis metas. Es su voluntad, no mi voluntad. Como diría el apóstol Pablo en Colosenses 1:16, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Dios había puesto a José en una posición privilegiada. No para que José viviera una vida más cómoda y centrada en sí mismo, sino una vida centrada en cumplir con el propósito de Dios. Y dice el final del versículo 6, que los hermanos de José se inclinaron a él rostro a tierra. ¿A qué os suena esto? ¿A qué os recuerda? Os recuerda a los sueños que José había tenido tiempo atrás. En Génesis capítulo 37 voy a recordar estos 2 sueños que José tuvo. Génesis capítulo 37 versículo 6 en adelante dice: Y él, José, les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y en el versículo 9 dice: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: He aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra delante de ti? Pues sí.
De hecho, aquí en Génesis 42 se estaba cumpliendo al pie de la letra lo que Dios le había revelado a José a través de sueños tiempo atrás. De nuevo, ¿de quién se trata? ¿De José? No, se trata de Dios. Y en Génesis 42, versículo 8, dice así: José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Probablemente José estaba ataviado con todo el ropaje de los egipcios, con los adornos, con el maquillaje, y era muy difícil reconocerlo. Pero José sí los conoció a ellos, y dice el versículo 9 que cuando los hermanos se inclinaron delante de él se acordó de los sueños que había tenido tiempo atrás acerca de ellos. Mira, si yo hubiera estado en la posición de José en ese momento, con lo impulsivo que yo soy, porque me conozco, probablemente yo no hubiera aguantado ni un segundo más y les hubiera dicho: ¡os lo dije! ¡Os dije que os inclinaríais delante de mí! ¿Os lo dije o no lo dije, cabezones? Y seguramente les echaría en cara toda la maldad que cometieron contra mí. Y seguramente haría un alarde de la posición en la que Dios me ha puesto. Entendería que ese es el tiempo de la venganza. Entendería que Dios me está dando una oportunidad para vindicarme. Se van a enterar. ¿Vienen a por pan? Pues le voy a dar una hostia entera. Quizás así actuaría yo. Pero José, guiado por Dios con mucha más sabiduría que yo, decidió no revelar todavía su identidad, decidió permanecer en silencio. Humanamente esto era difícil de conseguir, pero Dios le capacitó. Él comprendió, José comprendió que no se trataba de él, que no se trataba de tomar venganza, que no se trataba principalmente de su historia personal. Él no estaba en esa posición por méritos personales, él no estaba en esa posición simplemente por la maldad de sus hermanos. Él estaba allí por la voluntad de Dios, para cumplir con el propósito de Dios. Por eso, el mismo José va a decir en Génesis capítulo 50, en el último capítulo del libro de Génesis, en el versículo 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. La aplicación para nosotros es evidente. La vida no se trata de nosotros. Donde sea que Dios te ha puesto y cuáles sean los recursos que Dios te ha dado, no es simplemente por tu cara bonita o por tus méritos personales, sino para cumplir con el propósito de Dios. Así que quiero lanzarte una pregunta para que puedas meditarla de manera personal. ¿Estás honrando a Dios en el lugar en el que Él te ha puesto? ¿En tu trabajo? ¿En tu casa? ¿En tu familia? ¿En tu universidad? ¿En tu colegio? ¿En tu vecindario? ¿Estás honrando a Dios con los medios que Él te ha dado? ¿Con tu economía? ¿Con tu tiempo? ¿Con tus recursos? ¿Con tu coche? ¿Con tu casa? Mirad, uno de los peligros que todas las personas corremos en esta vida es que cuando las cosas nos van bien y cuando tenemos cierta prosperidad, con frecuencia nos olvidamos de Dios. Y nos olvidamos de quiénes somos realmente y de dónde Dios nos ha sacado y todo lo que Dios nos ha dado. De hecho, solo unas generaciones después de esta historia que estamos leyendo, Dios tuvo que llamar la atención a este pueblo, al pueblo de Israel, por lo siguiente. Os leo en Deuteronomio capítulo 6, versículos 10 al 13, dice así: sucederá que cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, con ciudades grandes y buenas, atención, que tú no edificaste, con casas llenas de todo bien que tú no llenaste, con cisternas cavadas que tú no cavaste, con viñas y olivares que tú no plantaste, y cuando hayas comido y te hayas saciado, entonces ten cuidado, fijaos la advertencia, no sea que te olvides del Señor, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Al Señor tu Dios temerás y a Él servirás. Hermano, no debemos olvidar que todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Así que vivamos agradecidos y honremos a Dios
con todo lo que Él ha puesto en nuestra mano. Y continúa la historia, y José decide probar a sus hermanos, ya que los tiene delante. Probablemente él quería recabar más información acerca de ellos, de sus hermanos, más información acerca de su padre y más información acerca de su hermano menor, que no estaba allí. Así que decide acusarlos de espionaje. Por supuesto, él sabe muy bien que no son espías. Ha reconocido que son sus hermanos y él es muy consciente de la hambruna que están sufriendo en Canaán. Pero él quiere probar el carácter de esos hermanos que tiempo atrás le vendieron como esclavo. Mirad, como cristianos que vivimos a la luz del Evangelio de Jesucristo, no podemos justificar todo el proceder de José. Este proceder de José está muy lejos de las enseñanzas de Jesús de perdonar hasta 70 veces 7 y de poner la otra mejilla. En su forma de actuar se percibe cierta actitud vengativa, con límites sí, pero cierta actitud vengativa. Así que el proceder de José no está aquí como modelo para nosotros. Recordemos que nuestro modelo es Jesucristo, no José. Y a la acusación de José, estos hermanos que contestan, versículos 10 y 11, dice: ellos le respondieron: no, Señor nuestro, tus siervos hemos venido para comprar alimento. Todos nosotros somos hijos de un mismo hombre. Somos hombres, fijaos lo que dice, honestos. Tus siervos no somos espías. Mira, es verdad que estos 10 hermanos habían venido a Egipto para comprar alimento. Y para argumentar que no son espías, dicen que los 10 son hijos de un mismo hombre. Claro, difícilmente 10 espías van a ser parte de una misma familia. Sin embargo, en el versículo 11, ellos se describen a sí mismos como hombres honrados. Y la verdad es que conociendo la historia, pues muy honrados tampoco es que fueran. De hecho, en el versículo 13, ellos le dicen a José: tus siervos somos 12 hermanos en tierra de Canaán. Esto es cierto, pero continúa. Y he aquí, el menor está hoy con nuestro padre. Y esto es cierto, pero continúa. Y el otro ha desaparecido. No aparece. Y esto es una verdad a media. Pero ellos decían ser honestos. Y esto demuestra que generalmente todos tenemos un concepto de nosotros mismos más alto del que deberíamos tener. Pero José decide seguir acusándole de ser espía. Así que José les dijo, versículo 15, en esto seréis probados. Vive Faraón que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos. Y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo: haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Yo temo a Dios. Mirad, si José no fue más duro con estos hermanos, es porque, como dice el versículo 18, él temía a Dios. La idea de que existe un Dios que ve absolutamente todo lo que hacemos y que nos va a juzgar por cada una de esas cosas, siempre ha sido un freno para la maldad de los hombres. Yo voy a vivir toda mi vida agradecido porque mis padres me enseñaron desde pequeño a temer a Dios. Y no un temor de miedo o de terror, sino un temor de respeto, de saber que todo lo que yo hacía, Dios lo veía y que un día me presentaría delante de Él para rendir cuenta de mi vida. Mis padres, por supuesto, no podían convertirme en un cristiano porque eso no es tarea de ellos. Eso es obra del Espíritu Santo, eso es un milagro. Pero mis padres, con su ejemplo, con sus palabras y con su enseñanza constante, sí podían infundirme temor a Dios. Y hoy, muchos años después, tengo que reconocer que ese temor a Dios me libró de grandes males y de grandes pecados en mi adolescencia y en mi juventud. Cuando yo leo este pasaje, no puedo dejar de preguntarme qué habría ocurrido con estos 10 hermanos si José no tuviera ningún temor de Dios. ¿Qué habría ocurrido con aquellos que le tiraron a una cisterna? Que no escucharon cuando él lloraba y clamaba en angustia y desesperación.
¿Qué haría este hermano con aquellos 10 que le vendieron como un esclavo y lo hicieron desaparecer y lo apartaron de su familia? Pero José temía a Dios. Y José, después de 3 días recapacitando, 3 días en los que estos 10 hermanos estuvieron en la cárcel, José, como teme a Dios, decide ser más benevolente y les va a ofrecer una nueva propuesta. Versículos 19 y 20 dice: si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos. Ya no los 10, uno. Y vosotros, los demás, id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero hay una condición: traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y el texto dice: y ellos lo hicieron así. Pero curiosamente, después de esto, los 10 hermanos de José empiezan a experimentar un fuerte sentimiento de culpa y de angustia. Dice el versículo 21 y 22, que se decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pero pues vimos su angustia, la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no me escuchasteis? He aquí, también se nos demanda su sangre. Mirad, estos versículos están aquí para recordarnos que el pecado que cometemos, tarde o temprano, nos alcanza. Toda mala decisión que nosotros podamos tomar en esta vida, todo pecado tiene sus consecuencias, por un lado temporales y por otro lado eternas. Generalmente, parte de las consecuencias de nuestro pecado las sufrimos estando aquí en la tierra. Son las consecuencias temporales. Por ejemplo, aquella persona que durante mucho tiempo ha estado enganchado a la droga, aunque luego consiga romper con esta atadura, es probable que tenga que soportar las consecuencias de su vida pasada en la droga el resto de su vida, y tenga que enfrentar problemas de sueño, insomnio y quizás problemas también respiratorios o alteraciones del humor, ansiedad, problemas cardiovasculares y, por supuesto, problemas de una familia desestructurada de aquellos años cuando estaba en la droga. Son las consecuencias del pecado. Aquel que ha cometido asesinato en el pasado puede arrepentirse, y si el arrepentimiento es sincero, Dios lo perdona y las consecuencias eternas de ese pecado quedan canceladas porque Cristo paga por ellas. Sin embargo, las consecuencias temporales van a seguir acompañándole el resto de su vida y va a tener que enfrentar una mancha en su testimonio, una mancha en su conciencia, una pena de prisión. Aquel que, siendo cristiano, decide iniciar una relación en yugo desigual con un no cristiano, un no nacido de nuevo, y se casa con él, probablemente va a tener que enfrentar el resto de su vida las consecuencias de esta mala decisión. Encontronazos con tu pareja a la hora de educar a tus hijos, problemas para servir o comprometerte más con tu iglesia local como te gustaría y como estás llamado a hacer. No tener un apoyo espiritual a tu lado para crecer en tu relación con Dios y en la fe, y un largo etcétera. El pecado, más temprano que tarde, nos alcanza. Y cuando nosotros acudimos a Cristo con un arrepentimiento sincero y con una fe genuina en que Él ha pagado en la cruz del Calvario el castigo que nuestros pecados merecían, las consecuencias eternas de nuestro pecado quedan anuladas. Sin embargo, las consecuencias temporales pueden seguir con nosotros. Por eso no podemos tomar el pecado con ligereza. No podemos decir, bueno, como Cristo ya ha muerto por mí, puedo vivir la vida de cualquier manera. No. Y los hermanos de José ahora se están haciendo conscientes de esta realidad y se están angustiando por ello. Dice Génesis 42, 24, el versículo 24. Y se apartó José de ellos y lloró. José había estado escuchando toda esta conversación de los hermanos
de cómo se sentían culpables y su corazón se quebrantó hasta tal punto que tuvo que irse a una habitación, esconderse y derramar su corazón en lágrimas. Después, dice el versículo 24, después volvió a ellos y les habló. Y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Versículo 25. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero a cada uno de ellos. Fijaos que José está teniendo aquí un trato muy especial con sus hermanos. Un trato de misericordia que no se hacía con nadie. Porque no solo le estás dando el alimento, sino que a la misma vez está introduciendo ese dinero con el que ellos iban a pagar ese alimento, lo está introduciendo dentro de estos sacos de comida. Le estaba dando gratis el alimento. José estaba bendiciendo a sus hermanos. Esto es fascinante. José estaba dando gracia a sus hermanos, una gracia que él no había recibido de ellos, pero que sí había recibido de Dios. Cuando uno entiende la gracia tan inmensa e inmerecida que ha recibido de Dios, no puede negarles esa gracia a otras personas, aunque no la merezcan. Y esto es un principio cristiano. El apóstol Pablo en Romanos 12:17 dice, no paguéis a nadie, es importante ese término, a nadie mal por mal, no paguéis a nadie mal por mal. Y tú me dirás, y a esa vecina que me hace la vida imposible, a nadie, y a mi jefe de trabajo que siempre me está metiendo el dedo, a nadie, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, de todos los hombres. ¿Os dais cuenta el contraste? A nadie le hagáis mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. En palabras de Jesús, Él dijo, de gracia recibisteis, dad de gracia. Es la gracia la que transforma los corazones. Si ese vecino que tanto a ti te molesta, si ese compañero de trabajo que te hace la vida imposible, o esa persona que constantemente trata de hacerte daño, recibe por tu parte unas malas palabras, un mal gesto, una mala acción, una mala mirada, no estarás siendo en nada diferente al mundo. Eso es lo que todas las personas hacen. Pero si tú eres capaz de perdonar a aquel al que el mundo no perdona, si tú eres capaz de bendecir a aquel que te maldice, si tú eres capaz de orar por aquel que se burla de ti y dar gracia a los que te aborrecen, entonces tú estarás manifestando que no eres uno más del mundo y que hay un poder sobrenatural que habita en ti hasta el punto que tú eres capaz de amar y de perdonar sin límite. Sin límite. Amar y perdonar sin límite. Eso es lo que José estaba haciendo aquí, siendo capacitado por la gracia y el amor de Dios. Mirad, cuando yo preparaba esto me venía a la mente una historia real, verídica, de un reconocido predicador y evangelista, David Wilkerson. Él era estadounidense, ya falleció en 2011. Él ha sido uno de mis predicadores favoritos y podéis escuchar sus predicaciones y mensajes a través de YouTube. Están en inglés pero subtitulados. Este hombre es teología en llama. Este hombre es un apasionado por Jesús, una persona llena del Espíritu. Y esta persona relata en uno de sus libros, bueno, algunos de vosotros seguro que habéis leído parte de sus libros, por ejemplo, Corre, Nicky, corre, La cruz y el puñal, son obras suyas. Este hombre relata en sus libros cómo él solía meterse en los barrios marginales de Nueva York, entre pandilleros, para predicar del amor de Jesucristo. Y en una de sus historias, él relata el encuentro que tuvo con este conocido pandillero llamado Nicky Cruz. Es una historia verídica que os animo, si no la habéis escuchado nunca, a que la leáis en su libro o bien en Wikipedia, porque me cercioré que aparecía en Wikipedia. En la década de los años 50, 1950, con tan solo 16 años, las circunstancias llevaron a Nicky Cruz, un adolescente, a uno de los guetos más peligrosos en Nueva York. La vida allí era muy difícil, muy peligrosa, y una de las pocas formas que tenían los adolescentes de sobrevivir era unirse a las pandillas que existían por aquel tiempo y que estaban constantemente enfrentadas.
En muy poco tiempo, este adolescente, Nicky Cruz, se convirtió en el líder militar de su pandilla. Su vida se resumía en robos, droga y homicidio. Y un día, Dios pone en el corazón de David Wilkerson, este evangelista, meterse en este peligroso gueto de Nueva York y predicar del amor de Cristo y del arrepentimiento a los pandilleros. Por la providencia de Dios, Nicky Cruz y David Wilkerson se encontraron. El mismo Nicky Cruz recuerda con estas palabras lo que sucedió. Fijaos lo que dice, y cito textualmente. Le escupí al pastor en la cara y le golpeé diciéndole, no creo en lo que usted dice, salga fuera de aquí. Él reconoce que amenazó de muerte a David Wilkerson y le dijo que si no se iba de allí inmediatamente, le cortaría en 1000 pedazos. ¿Sabéis cuál fue la respuesta de David Wilkerson? David Wilkerson, mirándole a los ojos, le dijo, me puedes cortar en 1000 pedazos y arrojarlos a la calle, y cada pedazo te seguirá amando. Me puedes cortar en 1000 pedazos y arrojarlos a la calle, y cada pedazo te seguirá amando. Estas palabras conmovieron tan profundamente a Nicky Cruz para el resto de su vida que un día, gracias a ello, llegó postrado a los pies de Jesucristo. Y luego entró a estudiar teología, se formó, comenzó a predicar a otros y volvió a su barrio donde él se había creado, en este gueto, para predicar el evangelio que él había recibido. Eso es vivir el evangelio. Quien ha sido amado, perdonado, recibido y aceptado por Dios, a pesar de que no lo merecía, a pesar de sus incontables pecados, no puede no amar a otro. No puede no ser misericordioso con otro. No puede no perdonar a otro. Y no puede dar de gracia, o mejor dicho, no puede no dar de gracia lo que de gracia ha recibido. Esta es la forma de actuar que transforma los corazones. Esto es vivir el evangelio. Lo demás es religión. Solamente cuando nosotros damos de gracia a los que nos tratan mal, es que podremos, como dicen varios pasajes de la Escritura, acumular o amontonar ascuas de fuego sobre la cabeza de aquellos que nos tratan injustamente, hasta el punto que sus corazones duros pueden ser quebrantados y llevados a los pies de Cristo por nuestro testimonio. Y finalmente, los 9 hermanos de José, porque uno había quedado preso, Simeón, los otros 9 llegan a casa de su padre en Canaán. Y le contaron a su padre todo lo que había acontecido en Egipto y por qué Simeón había sido dejado allí preso. Y el padre en el versículo 36, fijaos lo que hace, y dice, entonces su padre, Jacob, le dijo, me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín os queréis llevar, le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo, fijaos la oferta que le hace Rubén, una oferta muy fácil de rechazar. Harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Le está pidiendo a Jacob que mate a su nieto. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y por supuesto Jacob rechaza esta oferta. Y él le dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con él con dolor al Seol. Mirad, la semana que viene vamos a continuar con esta historia que se va a poner más interesante todavía. Pero yo quiero concluir esta predicación recalcando que lo importante de esta historia es lo que Dios estaba haciendo. Dios está cumpliendo su palabra de Génesis 15. Dios estaba cumpliendo su pacto, un pacto incondicional, porque no le pidió nada a cambio a Abraham. Podemos aprender mucho de la vida de José, de qué hacer y de qué no hacer, de la importancia de no ser vengativo, de la importancia de tratar bien y de bendecir a aquellos que nos tratan mal a nosotros,
Podemos aprender de la importancia de temer a Dios para tomar buenas decisiones. La importancia también de usar de una manera que glorifique a Dios todo lo que nosotros tenemos y en la posición en la que Dios nos ha puesto, que podamos honrarle. Todo esto es importante. Pero lo más importante que esta historia nos recuerda es que a pesar de la desagradable situación que estamos viviendo actualmente, también en medio de una pandemia, a pesar de las dificultades que encontremos, a pesar de la tristeza o la motivación que tú tengas en estos momentos, a pesar de cómo hayas comenzado este año 2021, tienes que saber que Dios está al control, que Él orquesta todo lo que acontece para nuestro bien, para el bien de sus hijos. Y si nosotros tenemos una perspectiva clara de esto, y somos agradecidos como José, entonces Dios nos va a dar una paz sobrenatural. Una paz que el mundo no entiende. Una paz como la que experimentó José en momentos tan trágicos de su vida. Y tendremos la certeza de que Dios está al control. Y de que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y que Él va a cumplir su propósito en nosotros. Que su palabra es fiel, como este pasaje demuestra. Si Dios obró su perfecta voluntad en la vida de José, a pesar de tantas circunstancias difíciles que enfrentó y tantas cosas aparentemente injustas desde un punto de vista humano, si Dios obró su perfecta voluntad en él a pesar de todo ello, ¿cómo no va a obrar Dios su perfecta voluntad en nosotros si nosotros nos entregamos por entero a Él? Dios sigue siendo fiel en medio de las circunstancias, por muy difíciles que éstas sean. Así que, hermanos, en el día de hoy, yo os exhorto a que nunca perdamos la perspectiva de que somos de Él y para Él. Que Él es lo importante, que nuestra vida tiene sentido únicamente en Él y que fuera de Él nuestra vida en esta tierra no tiene sentido. Por tanto, debemos vivir para Él, para su gloria, para su voluntad, para sus propósitos y desgastar nuestra vida en ello. Quitar los ojos de nosotros mismos y mirar a Dios y decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Que el Señor nos ayude.